ya se terminó el 2020 y ya se están sintiendo los vientos de cambio. Listening to the wind of change. Seguramente el 2021 será un año muchísimo más positivo y muchísimo mejor para todo el mundo. Es más, voy a entrar a internet para ver cuáles buenas noticias me voy a encontrar. En vivo y en directo desde Washington DC, en las afueras del... ¡Ay, Dios! Desde el 6 de enero, Estados Unidos y el mundo es un caos absoluto. Primero porque un grupo armado trató de entrar al Capitolio de Estados Unidos para evitar la transición presidencial de Biden y así afianzar otros 4 años de Donald Trump. Why did you want to go in? We're storming the Capitol. It's a revolution. Y el conflicto se hizo tan grande que las redes sociales tuvieron que cancelar todas las cuentas del expresidente de los Estados Unidos, haciendo por supuesto que se hiciera un mega debate sobre las preocupaciones por la libertad de expresión. Y así la gente empezó a la guerra. ¿Cómo es posible que censuren al mismísimo presidente de los Estados Unidos? ¿A dónde vamos a parar? ¿Las compañías nos van a dominar a todos ahora? ¿Pero qué? ¿El tipo estaba compartiendo discursos de odio a través de esas redes sociales? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Rápido! Alguien dígale que va a morir defendiendo el derecho de Donald Trump de decir muchísimas estupideces aunque no esté de acuerdo con él. You are fake news. ¿Alguien sabe si borrando los mensajes de WhatsApp evitan que se roben mi información? Ya siéntese, señora, por favor. El final de la presidencia de Trump nos dejó como un sabor de boca muy extraño, porque mientras ya se está luchando cada vez más por proteger nuestra vida privada y nuestra información de las compañías en internet, también se está exigiendo que se proteja a capa y espada esa cosa llamada libertad de expresión. ¡Otro tuit del presidente! ¿Por qué Estados Unidos le tendría miedo a Corea del Norte? Tuit que está de lo más tranquilo en un parque de diversiones en Denver. Pero aún así, creo que Trump no fue el inicio de esto, para nada. Al contrario, él fue más bien la conclusión de un fenómeno muy extraño que se ha estado dando en internet y que ya hemos visto que tiene consecuencias bastante extrañas. Porque aparte ha traído un montón de problemas y se ha escondido precisamente detrás de esta idea ambigua que nos han dado las redes sociales con la libertad de expresión, en donde no se ha sabido delimitar exactamente cómo deben ser los discursos públicos en este tipo de plataformas que al final de cuentas son privadas. Ah, caray. Así que hoy acompáñenme a ver cómo un cierto sector en internet nos trajo a este punto en la vida y ha generado un montón de discusiones bastante interesantes. Y preparen todos sus posteos de gatitos y memes de la rana Pepe, porque vamos a hablar de muchos memes. En los 90, cuando apenas estábamos conociendo las maravillas del internet, la mayoría de la gente los veía como un método eficiente y rápido de obtener información, pero también muy rápidamente se convirtió en algo muchísimo más grande. Háblame del internet de las cosas. Ya no era nada más una herramienta, era también un lugar en donde se podía conocer y convivir con gente nueva. Gente del otro lado del mundo que compartía tus mismas pasiones y gustos, quienes podían a su vez compartirte información, chistes y memes diferentes. Hay muchas cosas. En otras palabras, nos dimos cuenta que el internet también era un gran sitio para crear una comunidad. Una comunidad donde no necesariamente tenías que estar presente, no necesariamente tenías que decir tu nombre real ni revelar tu identidad. De hecho, durante mucho tiempo este tipo de interacciones o la vida online se veía como algo completamente aparte de la vida real. Al menos hasta el 2003, cuando llegó We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We will not forget. El grupo Anonymous fue todo un fenómeno no solo por la cantidad de personas involucradas y todo lo que han hecho. Fue un fenómeno porque por primera vez en la historia, un grupo de personas se habían reunido desde las sombras, sin salir de sus casas, a protestar por una causa común. A estas personas no las unía la raza, la religión, problemas estructurales en un país específico, ni nada de eso. Ah, caray. Anonymous era un ente amorfo que encontraba unidad en un conjunto de gente completamente desconocida que solamente se unía por una causa común. Pero realmente no los unía nada
nada más. Y lo más importante de todo es que de esta actividad que tenían en internet estaba generando cambios y efectos comprobables y reales en la vida fuera de las pantallas. Un fenómeno parecido sucedió también durante la primavera árabe, en donde países como Egipto, Yemen y Siria utilizaron las redes sociales precisamente para convocar a personas y empezar a orquestar revoluciones en contra de sus gobiernos en turno. ¡Lo logramos, Patricio! ¡Salvamos la ciudad! Con el paso del tiempo, por supuesto, Anonymous ha ido perdiendo relevancia y los países de la primavera árabe pronto dejaron las redes sociales, principalmente porque sus gobiernos las censuraron, e intentaron seguir la lucha revolucionaria fuera de las pantallas. Pero la idea de que un grupo en internet podía unirse y afectar el mundo real se mantuvo. Aunque no precisamente con los mismos sueños de revolución y democracia que estos primeros grupos aparentaban. De acuerdo con el documental Feels Good Man, en donde precisamente el creador de la rana Pepe, Matt Fury, analiza cómo esta figura se convirtió en un símbolo de odio y de supremacía blanca y de ultraderecha, a partir de 2008, después de la crisis, un grupo bastante específico se empezó a reunir en foros como 4chan y lugares oscuros de Twitter y Facebook. Y estas nuevas organizaciones atraían muchísimo a jóvenes, particularmente hombres, quienes se sentían perdidos en la vida. Estamos perdidas. Perdidas. Ay, estúpida, que siempre... No nada más por la ansiedad económica que evitaba que pudieran obtener un empleo que les ayudara a salir de casa de sus padres, sino porque ellos se sentían verdaderamente rechazados e incapaces de adaptarse a una vida fuera de internet. Tengo miedo. Tengo miedo. En el documental, un miembro de la comunidad 4chanera dice que ellos pertenecen muchísimo a los NET, que son siglas en inglés que realmente transmiten la misma idea que nosotros tenemos al decir ninis, que se refiere a este grupo de jóvenes que no estudian, no trabajan y cuyo futuro la verdad se ve súper incierto. Así que dadas todas estas presiones y las pocas oportunidades, un grupo encontró en el internet la salida y el escape perfecto. No podemos dejar que estos daneses malditos nos quiten nuestra vida en línea. Algunos solo tenemos eso. Esta demografía la verdad es que es bastante particular y a mí me parece que merece muchísima atención, porque un clavado en esos foros nos hace ver que la verdad sus interacciones no son muy positivas. Usualmente en sus conversaciones solo se refuerzan sus ideas de insuficiencia y enojo hacia la vida. Y como estos grupos son sumamente cerrados y son difíciles de encontrar para una persona que nada más abre internet para ver las cosas más superficiales, Serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ellos empezaron a crear una cultura propia, con sus reglas, leyes y actitudes. Pero hay que tomar en cuenta que esta cultura la estaban creando en su mayoría un grupo de hombres tristes, enojados y perdidos, Perdidas. cuyas ideas más nocivas y autodestructivas se convirtieron en la base que une a estas personas. La verdad, entender a este grupo de hombres, esta demografía y sus interacciones me parece algo sumamente importante. Y creo que merece su propio video y hasta sus propios estudios, porque ya hemos visto que pueden generar una cantidad de violencia horrible. Y claramente no les estamos poniendo la atención que deberíamos estarles poniendo. De hecho, va a salir un documental que se llama TFW no GF, que esa frase por sí misma ya se ha convertido en internet en una forma de demostrar una soledad y desesperación terrible, en donde justamente van a hablar con más empatía y con más seriedad sobre estos grupos de hombres en internet. Pero no se ha podido estrenar por la pandemia y a mí me vuelve loca porque ya quiero ver ese documental. Pero bueno, por lo pronto digamos que a ellos también les fue fácil crear esta nueva cultura gracias a la cultura pop, ya que fue los gustos en común que tenían sobre películas o videojuegos los que los empezaron a acercar en primer lugar. Y al estar creando una nueva cultura alrededor precisamente de estos gustos, pues se fueron creando también cada vez más nuevas definiciones, y como estos grupos han crecido tanto también, estas definiciones han empezado a permear el mainstream. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Por ejemplo, ellos empezaron a utilizar el término de la píldora roja, ya saben, esa píldora que sale en Matrix, para referirse a esta idea de que uno ya despertó y ahora tiene pensamiento independiente. 2 alarmas de pensamiento independiente. Los alumnos están exaltados. O bien el término snowflake o mazapanes, ese insulto que se utiliza para decirle a la gente que se ofende por todo, realmente salió de The Fight Club. Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake.
La cosa con estos grupos entonces es que son hombres sumamente solos, perdidos, con grandes conductas antisociales, deprimidos, que están siendo unificados por dos razones. La primera son sus intereses en común y la segunda son las ideas nocivas y autodestructivas que tienen de sí mismos y del mundo. Actitudes que por supuesto los hacen propensos a la radicalización y a la violencia. Estoy feliz y enojado. Y ejemplos perfectos de esto son el Gamergate y la rana Pepe. El Pepe. No hay forma de hablar del Gamergate y la rana Pepe sin meterse en problemas y discusiones larguísimas sobre políticas, semánticas y demás linduras. Algunas personas dirán que el Gamergate realmente no fue gran cosa, pero sí lo fue porque fue uno de los primeros ejemplos de acoso cibernético más grandes que hemos tenido en la historia. Otras personas dirán que en realidad fue una lucha por la ética periodística en los videojuegos. Pero lo que en realidad pasó fue que un tipo publicó en internet una carta larguísima en contra de Zoe Quinn, una desarrolladora de videojuegos, en donde la acusaba de acostarse con periodistas de la industria para obtener buenas reseñas, provocándole una avalancha de odio y acoso que duró años. Fue hace 84 años. De hecho, un análisis hecho por Newsweek en 2015, en donde juntaron más de 10.000 tweets con el hashtag Gamergate y los analizaron, descubrieron que los ataques y abusos directos hacia Zoe Quinn y en general hacia mujeres de la industria se reproducían 14 veces más que cualquier otro tema de debate sobre videojuegos y periodismo. Pero lo aterrador del asunto es que el caso de Quinn, si bien fue el más grande y el que detonó una avalancha de cosas increíbles, no fue el primero. Anita Sarkeesian, una crítica feminista que empezó un Kickstarter precisamente para poder analizar desde la teoría feminista videojuegos, recibió un tipo de acoso similar, al grado en el que tuvo que cancelar una conferencia en la Universidad de Utah simplemente porque la amenaza de que hubiera un tiroteo si ella se presentaba era muy grande. Tanto Quinn como Sarkeesian recibieron amenazas de muerte. Sus direcciones, sus nombres completos, los nombres de sus familiares y amigos fueron revelados en internet, mientras que en 4chan y sitios similares, quienes estaban luchando por la ética periodística, lanzaban largos y tendidos manifiestos en contra de las feministas y en contra de las mujeres que querían arruinar la industria de los videojuegos como ellos lo conocían. Después de todo, no querían que la estructura de su subcultura fuera dañada por mujeres. Alguien quiere eliminarnos. Nuestra forma de vida está en peligro. Esa es precisamente la idea que transmite el miembro de 4chan que habla en el documental de Feels Goodman. Él cuenta que la razón por la que los memes de la rana Pepe cada vez eran más oscuros, más violentos y más agresivos era precisamente porque Katy Perry y Nicki Minaj expresaron que les gustaba el meme de la rana Pepe y lo utilizaban en redes sociales, haciendo que más niñas, y sí es importante mencionar que son niñas porque realmente les molestan las mujeres, adoptaran el meme. El Pepe. Así que lo que tuvieron que hacer fue convertirlo cada vez más en un símbolo que solo representara al internet. Y así lo convirtieron en un símbolo de supremacía blanca y racismo horrible. Hola, Andrew. Oh, cielos, claro que eres tú. Adelante, soy un chico malo. Tomé otra serie de malas decisiones y estoy rodeado por un grupo de racistas blancos. Y entonces la rana Pepe de repente se podía burlar de los musulmanes, de los malditos inmigrantes, de las estúpidas mujeres o de cometer asesinatos. Después de todo eran chistes inofensivos, irónicos, en donde nada más un grupo de hombres quería reclamar lo que era parte de su cultura en primer lugar. Pero obviamente las cosas no se quedaron ahí. De hecho, el antecedente que dejaron fue que existía un grupo, o la posibilidad más bien de crear un grupo de personas a través de internet que podían tener influencia en la vida real de otras personas y convertirla en una verdadera pesadilla. Y todo porque nada más no les gustaba que mujeres opinaran de videojuegos o que niñas utilizaran un meme de la rana Pepe. El Pepe. Y estos grupos casualmente en su mayoría se conformaban por hombres blancos, occidentales, de clase media, bastante vulnerables, con tendencias misóginas y con unas ansias de regresar al pasado en donde las cosas no eran tan complicadas. Y ese tipo de personas son las personas favoritas de...
No vengo aquí a decir que las personas que utilizan 4chan o grupos parecidos son solamente neonazis supremacistas. Digo que grupos neonazis supremacistas se infiltraron en los grupos de 4chan para tratar de reclutar a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, Maxime Dufort en su ensayo The Great Meme War dice que los grupos supremacistas en internet comenzaron a utilizar algo llamado como metapolítica como forma de reclutamiento. Y la metapolítica se refiere justamente a esta idea de que se utiliza la ironía y el sarcasmo en internet más bien como un instrumento de propaganda para enviar sus mensajes. Así que lo que ellos hicieron fue propagar ideas racistas, misóginas, antisemitas y promovían por supuesto la idea de que los hombres blancos estaban en peligro de extinción a través de memes. Y es que una de sus principales armas era que los memes podían ser fácilmente desestimados como hey, es solo un chiste malo que hizo un tipo anónimo en internet. No importa, no es en serio, no tiene consecuencias reales en la vida. Y cuando recibían críticas o quejas por estas bromas, cambiaban la narrativa, diciendo y argumentando que los luchadores sociales, esos malditos progres, los que no aguantan nada, eran los únicos que se estaban quejando de eso y que buscaban además de todo censurar. Porque ya nadie puede hacer chistes de nada, amigos. Ya nadie se puede burlar de nada. Ya nadie puede decir nada. ¿Qué sigue? Ya nadie va a poder pensar diferente. Ya nadie va a poder decir cosas que no le parecen. Y si yo no quiero que los gays se casen, y si yo no quiero que las mujeres tengan derechos, y si yo no estoy de acuerdo, ¿dónde está mi derecho de expresión? Miren, ¿ya vieron cómo ellos son los enemigos? Los verdaderos censurables, los que están de verdad censurando el internet. ¿Vas a permitir que eso suceda? No. Bueno, sí. Este tipo de tácticas, la cooptación de narrativas, la construcción de un enemigo, la formación de paranoia a través de ese enemigo, eran tácticas que ya usaba Hitler y que utilizan miembros de los supremacistas blancos y el Ku Klux Klan. God bless white America. En esta nueva era y dentro de estos grupos de internet, los enemigos eran las mujeres y los progres, el lobby gay. Pero como todos son memes y todos son burlas y todos son risas y todo es ironía, realmente nadie es responsable. Todos nos estamos burlando aquí tranquilos, ¿verdad? La cosa es que, como ya habíamos dicho antes, estos grupos de 4chan son súper cerrados, tienen una visión súper específica del mundo y tienen leyes y actitudes también sumamente específicas. Así que el empezar a recibir a través de memes este tipo de mensajes solo reforzaba sentimientos de odio y rechazo, radicalizando así a más y más personas. Porque no todas las personas que hacen chistes misóginos se van a súper radicalizar y van a empezar a matar gente. Pero eso no es lo que necesitan los grupos supremacistas neonazis. Solo necesitan que el grupo correcto empiece a radicalizarse y empiece a hacer cosas. Y como ya hemos visto, la espiral de empezar a estar enojado, a aumentar la violencia, es bastante real y bastante posible. De hecho, Big Mouth lo explica mejor que yo en el episodio donde Andrew ya está harto de las mujeres y termina precisamente en un grupo de supremacistas blancos. Hola, otros amiguitos. Hola, amigo, bienvenido. Cuéntanos tu problema. Bien, bueno, hay una chica... Y por eso necesitamos un estado patriarcal con pura sangre europea. Sí, es cierto. Ok, ya lo entiendo. Son nazis. Estamos con nazis. De hecho, una prueba bastante grande de que los grupos supremacistas empezaron a infiltrar en estos grupos para reclutar a más gente fue la fama de Steve Bannon, un dude que sirvió como líder estratega en la administración de Donald Trump y quien subió a la fama por ser el fundador de The Breitbart, un sitio que se dedicó largo y tendido a hablar y apoyar el Gamergate y luego se convirtió en un sitio de noticias falsas de ultraderecha. De hecho, de ahí obtuvo fama Milo Yiannopoulos, un tipo que salió a la fama como un influencer de ultraderecha que abiertamente criticaba a las mujeres que estaban dentro de la industria de los videojuegos. Y a eso le tenemos que sumar figuras como las de Alex Jones en Infowars, otro influencer de ultraderecha dedicado completamente a esparcir noticias falsas y a exaltar la figura de Donald Trump. De hecho, este tipo empezó a crear un montón de propaganda y desinformación tan grande que terminó haciendo unas playeras en donde Donald Trump salía junto con las imágenes de la rana Pepe, y el creador de la rana Pepe, Matt Fury, lo tuvo que demandar porque Matt Fury ya estaba harto de que su dibujo se utilizara en grupos supremacistas blancos. You've been sued by a frog. Do you even know this yet? No. It's all over the internet. Surprise. You got sued by a frog. You've been sued by a frog.
Gracias a estas personas vimos también un alza en la cantidad de sitios de noticias falsas que existían en internet. Noticieros que hablaban largo y tendido sobre la conspiración del Pizzagate, o como Hillary Clinton pertenecía a una orden de élite pedófila que comen niños en pizzerías por alguna razón, y que también estaban compartiendo las teorías locas del Deep State, o la idea de que un montón de personas del lobby gay y judíos están tratando de destruir a la humanidad y Trump era el único que estaba luchando en contra de eso. Léanlo, amigos. Ármense con conocimiento. Todas estas noticias y teorías son súper falsas. O sea, no puedo expresar la cantidad de falsedad que existen entre todas esas teorías de conspiración, porque son muy, muy falsas. Son súper falsas. O sea, no son solo falsas, son mega... No son ni siquiera súper falsas, son mega falsas. ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Pero aún así, esos eran los líderes de opinión y eran los sitios que se consumían como noticias de verdad en 4chan y otros grupos similares. Y han crecido tanto que también llegaron a tener una presencia bastante grande en Facebook. Otra gran prueba de esto es que básicamente durante la campaña presidencial de Donald Trump, él se convirtió en la rana Pepe. Su hijo constantemente compartía memes de la rana y se dice, porque estos también son rumores y conspiranoias, que Donald Trump también adoptaba ciertos manerismos que aludían a los memes, como y no hay que olvidar que sus más acérrimos aliados, como Richard Spencer, un activista neonazi, utilizaban a la rana Pepe constantemente y salían públicamente con el símbolo de la rana Pepe. Este tipo literalmente utilizaba imágenes nazis para apoyar a Trump. Y ya saben lo que dicen, cuando ven a un nazi ustedes lo golpean en la cara. It's Pepe's become kind of a symbol. Ahora, no es que Donald Trump sea la mente maestra detrás de todo este enorme plan para captar a pobrecitas mentes jóvenes y radicalizarlas. El documental de Phil Goodman dice que los grupos supremacistas blancos se infiltraron en estos grupos porque es lo que hacen los grupos supremacistas blancos. Lo único que quieren es tratar de reclutar al mayor número de personas y crear la mayor cantidad de caos posible. ¡El caos! ¡El caos! ¡El caos! Trump realmente nada más se convirtió en el catalizador o esta figura, este símbolo que unía a todos los grupos de ultraderecha o todos los grupos de supremacía blanca que estaban por ahí desperdigados. Él fue el que encauzó a todos estos grupos de personas que realmente nada más los unía a la cultura pop y el odio hacia otro grupo de gente y les dio algo en qué creer, les dio la sensación de que podían estar influyendo en la política de Estados Unidos. Justamente el documental de Phil Goodman nos dice que Trump les dio el sentimiento a la comunidad de 4chan de que estaban influyendo en la vida política. Donald Trump, he wasn't supposed to be there. We all felt like the memeing had played a part in the election. Y la verdad puedo entender ahí el atractivo entonces de Donald Trump. Porque si estos grupos ya de por sí se sienten marginalizados y rechazados, el hecho que desde los foros de internet que son realmente su casa, su cobija, que son el refugio que tienen, de repente se convierten en una herramienta que tiene un sentido, que tiene algo de valor, que están viendo que están influyendo en la vida pública de verdad, pues sí se puede convertir en una aventura para personas que se sienten perdidas y desencantadas de su vida. Y ahora Hillary Clinton estaba súper consciente de a qué grupos supremacistas, neonazis, racistas estaba apelando Donald Trump. Y ella habló largo y tendido sobre eso. Pero realmente ya era muy tarde. La maquinaria de memes en 4chan ya se había puesto en marcha y ya la mostraban como una persona enferma, incapaz, poco eficiente e incluso siendo ella la que estaba queriendo crear más divisiones en el país. The emerging racist ideology known as the alt-right. Now, esto sí pasó, es real. Un dude gritó Pepe durante un discurso de Hillary Clinton mientras platicaba con otros en 4chan sobre lo estúpida que era, dándole todavía más fuerza al movimiento y la sensación de que estaban luchando por una causa. Uy, sí, claro. Pero realmente cuando el hombre naranja se lanzó a la presidencia, la avalancha de discursos de odio ya había llegado para quedarse. Elliot Rodger, una persona que asesinó a 6 personas y luego se suicidó en 2014,
2014, ya publicaba manifiestos largos en contra de las mujeres y en contra de los judíos en internet y en 4chan. Brenton Tarrant, una persona que abrió fuego y mató a un montón de personas en una mezquita en Nueva Zelanda, publicó el video de la masacre en internet, tanto en Facebook como en 4chan. Y a mí sí me parece súper importante mencionar que todos estos terroristas blancos han publicado y han dicho abiertamente que odian a las mujeres por rechazarlos, que odian a otros hombres por ser mejores que ellos, que odian a los migrantes por quitarles el trabajo. ¡Quita trabajos! Y esas justamente son las ideas que se están replicando constantemente en 4chan. De hecho, es horrible decirlo, pero el tiroteo que armó Elliot Rodgers se convirtió en sí mismo en un meme en 4chan. Entonces no es como que el odio nazca necesariamente de 4chan y de ahí los tipos se radicalicen, sino que es más como una relación simbiótica en donde ya tipos que tienen problemas van, conviven con otros hacen actos horribles y entonces los vuelven a captar a través de memes y burlas dada la cultura extraña que existe en esos foros. Y eso es lo que precisamente provoca la radicalización en internet. Oye, viejo, eso no está bien. ¿Cómo se salieron de control estos grupos supremacistas? Bueno, la verdad es que yo creo que la radicalización de la supremacía blanca ha pasado desapercibida porque los que cometen actos terroristas en su mayoría son hombres blancos occidentales de clase media que actúan solos y que aparentemente no los une ninguna ideología. Así que la idea de que en los países democráticos ya no existe el odio y la violencia resultó bastante perversa, porque claramente los nazis nunca se han ido, nada más se han escondido mejor. ¡Nos descubrieron! Y también creo que la romantización de frases como la que le atribuyen a Voltaire de defenderé tu derecho a decir lo que quieras aunque no esté de acuerdo contigo, nos ha dado la idea de que todo el mundo tiene derecho a decir lo que sea sin represalia, cuando uno, la frase ni siquiera la dijo Voltaire, y dos, de eso no se trata la libertad de expresión. La libertad de expresión no es nada más tener el derecho de incitar al odio o de revictimizar y recriminizar grupos vulnerados y que aparte la gente te tenga que defender por tus ideas nocivas. Todos tenemos el derecho de decir lo que sea, pero también otras personas tienen todo el derecho de venirnos a decir que lo que decimos está mal, es erróneo, es problemático o que es peligroso. Y nosotros tenemos que aceptar las consecuencias de lo que decimos. ¡Quémela! Y ahora que todo el mundo está discutiendo la influencia que tienen las redes sociales sobre la libertad de expresión, creo que también tenemos que ponernos a discutir la influencia que han tenido las redes sociales en el esparcimiento de noticias falsas, desinformación y discursos de odio. Sus algoritmos están diseñados para que pases el mayor tiempo posible en su plataforma, de manera que siempre te van a recomendar grupos afines a los tuyos o noticieros afines a los que ya lees, aumentando y cerrando cada vez más las cámaras de eco. Y si a eso le sumamos que como a ellos nada más les gusta el dulce dinero y no les importa vender anuncios que sean literalmente propaganda fascista y noticias falsas, como lo hizo Facebook el año pasado, entonces podemos entender por qué también cada vez más gente se radicaliza y por qué cada vez más gente vive en una realidad alterna donde los hechos observables no existen si no se aplican a su narrativa. In March, the president said the pandemic would simply go away, didn't he? Okay, see, this is what the media does. You lie, fabricate, fantasize. The president never said that. It will go away. Just stay calm. We want to protect your shipping industry. Okay, I know this doesn't fit with your agenda, but this never happened. Y sí es problemático que grandes corporaciones tomen la decisión de silenciar a un jefe de Estado. Pero como bien dijo Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, es problemático porque el gobierno debería ser el que esté persiguiendo a los CEOs de estas plataformas para que respondan y se hagan responsables de los discursos y las publicaciones que se utilizan y se mandan dentro de sus plataformas. Porque sí debería ser trabajo del gobierno evitar los discursos de odio y proteger la libertad de expresión. Simpson, están arrestados por violar la ley del gobierno. Tiene la razón. En Alemania, por ejemplo, le cobran a Twitter y a Facebook una multa de más de 50 millones de euros si fallan en eliminar mensajes que inciten al odio. Y si para defender la libertad de expresión lo que la gente quiere es citar de manera cursi a filósofos viejísimos, también pueden utilizar una frase que sí dijo Voltaire, como esta: aquel que te haga creer en cosas absurdas puede convencerte de hacer atrocidades. ¡Ay, hermoso! Ay, Voltaire sí que era dramático. ¡Sublime! Porque es
hora de aceptar que las palabras sí tienen consecuencias. Y si bien una persona que hace un chiste misógino o un chiste racista no va a cometer un genocidio, es hora de que nosotros también le empecemos a decir las cosas por lo que son, que lo que está diciendo son chistes misóginos o chistes racistas. Porque de esta manera, cuando veamos casos más extremos, sabremos también denunciarlo y sabremos actuar de manera acorde, en lugar de estar defendiendo una versión ambigua de la libertad de expresión de la cual supremacistas blancos neonazis se aprovechan todos los días, todo el tiempo. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Porque la censura no se trata de decirle a un tipo que está haciendo comentarios racistas que es racista y evitar que siga propagando sus discursos de odio. La censura se trata de que un grupo vulnerado es atacado por un ente con muchísimo más poder y privilegios, nada más para ser silenciado. Las palabras sí han matado a millones de personas y nuestra ambigüedad sobre la libertad de expresión y sobre la censura han sido utilizadas como herramientas para seguir propagando discursos que siguen matando a millones de personas. Así que tal vez es hora de aceptar que las palabras sí tienen consecuencias, sí generan acciones, sí generan un cambio y por lo tanto deberían ser estudiadas y deberían ser contestadas, porque estoy muy segura que la libertad de expresión también se trata de poder vivir sin miedo de la mejor manera posible. Así que ya saben, si pueden, golpeen a un nazi en la cara, porque él no va a querer convencerlos a ustedes, lo que quiere es que sus discursos se mantengan en la luz, de manera que otras personas potenciales sí se convenzan. Pepe's become kind of a symbol. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de este tema? Yo la verdad he pasado demasiado tiempo en internet y creo que necesito una ducha caliente viendo cosas bonitas como los ositos cariñositos o algo así. Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Muchísimas gracias por apoyarme y ver mis videos tanto aquí como en DAM. Recuerden que sacamos videos cada semana también ahí en DAM, véanlos, están muy padres. Si les gusta mi contenido, por favor ayúdenme dándole like, poniendo la campanita, compartiéndolo con sus amigos, con la gente con la que le tienen más confianza. Eso a mí la verdad me ayuda muchísimo. Yo soy Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas y feels good, man.